Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto volver a conectar con ustedes. Estamos en el estudio de la célula, en el proceso discipular, el caminar del discípulo. Específicamente estamos en el proceso de la misión, uniéndose a Dios en su obra. Estamos en la sesión 4, segunda parte. Damos en llamar sesión 4B. Nosotros morimos con Cristo. Morir a uno mismo es el primer paso para seguir a Jesús. Vamos entonces a continuar con esta sesión en su segunda parte. La semana pasada estuvimos considerando la primera parte. Sepultado con Él en el bautismo. Vamos entonces a decir que desde los primeros días de la iglesia, la ceremonia del bautismo ha servido como una manera para que los discípulos de Jesús testifiquen públicamente su fe en Cristo como Señor y Salvador. Esta es una doctrina vital con la cual todos los cristianos deben comprometerse después de su salvación con obediencia a las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo también es un perfecto cuadro de lo que significa morir a uno mismo. Y es un recordatorio para que nosotros diariamente nos comprometamos a esta práctica. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, consideremos quién entre sus amistades y familiares se beneficiaría al obedecer las Escrituras y ser bautizado. Yo tengo algunos amigos y familiares que deberían bautizarse, sin embargo no lo voy a poner en evidencia, me lo voy a guardar para mí. Este video puede ser demasiado público para mencionar esos nombres, pero en la célula probablemente usted sí pueda, en la intimidad de la célula, sí pueda mencionar las personas que usted considera se podrían beneficiar sobre el bautismo. ¿Cómo puede aprovechar los servicios con bautismos en su iglesia como una oportunidad para adorar a Dios? En primer lugar, podemos aprovechar un servicio de nuestra iglesia con bautismos para celebrar su obediencia. Vamos a dar gloria a Dios porque usted ha sido obediente y va a pasar por las aguas bautismales simulando la muerte, la sepultura de Cristo en las aguas, sumergiéndose a las aguas, y la resurrección de Cristo emergiendo de las aguas. Así que ese sería un primer motivo de adoración a Dios. Segundo, vamos a adorar al Señor si usted trae personas que le conozcan, familiares, amigos, para que puedan observar, atestiguar su manifestación pública de que usted cree en Jesús. Y vamos a adorar a Dios y celebrar su nombre si algunas de estas personas, a causa de su ejemplo, ese mismo día o días posteriores,
entregan su vida a Jesús. ¿Qué aprecia más acerca de la oportunidad de caminar en una nueva dirección en la vida? Todos apreciamos segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. En Cristo, hermanos, podemos tener nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, una vida nueva. Y cuando morimos a nosotros mismos, estamos entonces teniendo una nueva oportunidad de decir, sí, yo me comprometo ahora a tener un mejor compromiso, un mayor compromiso con el Señor y conmigo mismo, para bendición de mi familia y para bendición personal. Vamos entonces a seguir la estructura de este estudio, y el título del estudio personal 1 es Morir a uno mismo esclarece las prioridades. Y ya tú sabes que morir a ti mismo es prioritario para ti, para que Cristo pueda vivir en ti esa vida abundante, como dijo Juan, que yo mengüe y que Él crezca. Pues entonces tendremos claras las prioridades. ¿Cuál es su prioridad principal en la vida? Reflexiona el autor de este estudio. Los seguidores de Jesús saben que Dios debe ser su prioridad principal, pero siempre servirá de ayuda a revisar la trayectoria reciente de su vida y asegurarse de que ese sea el caso, que mantenemos a Jesús como prioridad. Por ejemplo, ha utilizado una gran cantidad de tiempo y energía para obtener dinero o posesiones. A veces sueña con obtener fama o idolatra a quienes la han obtenido. Ha basado su concepto de la autoestima en otro ser humano o en su posición o estatus como profesional. Lucha por tener poder. Emplea mucha energía buscando estar en control. Todo esto ha probado ser efectivo para usurpar el lugar de Dios como la prioridad más importante en nuestras vidas. Esas preguntas de reflexión nos revelan dónde está nuestro corazón. ¿Cómo describiría su prioridad principal en los meses recientes? Yo no quiero darme aires de alguien quien yo no sea. No quiero presumir algo de lo que en realidad no viva. Yo pretendo vivir para Cristo. Me dedico a anunciar el Evangelio. Y aspiro a que eso sea en todo tiempo. Puede que por causa de la pandemia, ustedes y yo hayamos tenido como prioridad la salud, de tal manera que por prudencia, por salvaguardar nuestra vida, algunos ni hayamos ido al templo en alguna ocasión por ya largo tiempo. Pero esto es un tiempo de reflexión, no de acusación. Por favor, no me vaya a malinterpretar, pero es que estamos meditando, estamos reflexionando. ¿Cuáles son algunas señales o síntomas que aparecen en su vida cuando deja que Dios sea su prioridad principal? ¿Cuáles son algunas señales? ¿Qué síntomas aparecen en su vida cuando le permite que Dios sea su prioridad principal? Bueno, pues obviamente habrá paz en nuestro corazón acerca de las circunstancias, porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Habrá devoción a Dios y le diremos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, a pesar de las necesidades reinantes. Y no deseo que usted me interprete que debemos de ser irresponsables, debemos relajarnos con nuestros compromisos financieros o de vida, y que pues
Por fin Dios sabrá. Yo no voy a buscar trabajo, yo no voy a ser mejor profesional porque por fin Dios sabe lo que va a hacer. Eso sería un extremo irresponsable cuando que un cristiano debe de dar testimonio de que Cristo vive en él y por lo tanto es el mejor empleado, el mejor profesional, el mejor en su área, por muy modesta que sea su ocupación o por muy importante que ésta sea. Entonces, los síntomas también tienen que ver con la responsabilidad de testificar acerca de Cristo. Cuando yo le dejo a Dios ser mi prioridad, será el reino de Dios. Y todo lo que yo haga debe de traer gloria al Señor. Y no creo que un cristiano comprometido con la causa del Señor se va a quedar en su casa en flojera, haraganeando, sino que va a ser un hombre o una mujer diligente que busca, porque la Biblia dice que el que busca halla, al que toca se le abre, porque Dios está con nosotros. Como hemos visto a lo largo de esta sesión, recuperar el énfasis en morir a uno mismo es una manera excelente de elevar a Dios y a su reino como nuestro objetivo principal. Las Escrituras también explican con claridad que morir a uno mismo es un elemento necesario para alejarnos de los hábitos y patrones pecaminosos que se plantean a continuación. Vea qué interesante la palabra del Señor exhortándonos. Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 10. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A ver, preguntas. ¿Cuál es su reacción inicial al leer este pasaje? Yo confirmo que Dios quiere que nosotros muramos al viejo hombre, que muramos a aquellos otros deseos. Hoy tenemos nueva vida y debemos de tener un nuevo estilo de vida. Ahí dice qué cosas hay que hacer morir, qué cosas hay que dejar. En esas vivíamos antes nosotros, pero ahora tenemos nueva vida. ¿Cuáles son algunos hábitos o prácticas que necesita hacer morir en su diario vivir? Pues según la Escritura dice que debemos de hacer morir lo terrenal en vosotros. Y aquí pone como ejemplo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, dice. Esas cosas hay que hacerlas morir en nosotros desde el punto de vista literal de la palabra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. En términos generales, todo aquello que no tiene que ver con el reino de Dios, que no colabora al reino de Dios, sino que es terrenal, o sea, un enfoque desmedido en lo terrenal, no va a ir de acuerdo
con el enfoque en el reino de Dios. Porque si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Así que hay que hacer morir las cosas mundanas, terrenales. Parece cliché, pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y más abajo también dice, además de que esto éramos nosotros, dice, ahora que ya eres cristiano, dejad también vosotros todas estas cosas. La ira, el enojo, o sea, el mal carácter, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que el nuevo hombre, la vida nueva, el haber muerto al viejo hombre, a la vieja vida, entonces debemos de ver lo nuevo. ¿Cuáles son algunos hábitos o prácticas que le ayudarán a estar revestidos del nuevo ser? Yo creo que la lectura bíblica, la devoción, la lectura bíblica, la oración, la alabanza constante al Señor, el congregarte de alguna manera en este tiempo. Yo sé que hay bastante prudencia. Conectarte, la Biblia no dice y conectaos, no dejando de conectarse como algunos tienen por costumbre, sino que dice no dejando de congregarse, dice el autor a los Hebreos. Mas sin embargo, pues por lo menos nos conectamos, estamos cercanos los unos a los otros, pero son algunos hábitos o prácticas que te ayudarán a estar revestido del nuevo ser. Cuando tú te acercas a la iglesia, o sea, a la comunidad, tú tienes una corresponsabilidad que cuando estamos de lejos no siempre se experimenta de manera intensa. Puede ser que tú sí tengas la convicción de tu corresponsabilidad, porque somos un cuerpo y la iglesia toda, o sea, los miembros, los asistentes, debemos de estar comprometidos con la causa de Cristo. Pero cuando la ilustración clásica acerca de los carbones encendidos y los carbones que no están encendidos, los carbones se mantienen encendidos en cuanto están cerca. Pero si se empiezan a alejar, definitivamente empiezan a enfriarse. Consideremos, hermanos, este estilo de vida, considerémoslo de manera realista bajo las condiciones actuales de vida en todo el mundo y saquemos nuestras propias conclusiones. A ver, continuemos. Antes de Cristo usted hacía lo que quería hacer. Antes de Cristo usted viajaba a donde quería ir. Antes de Cristo usted tomaba las decisiones finales en todos los aspectos de su vida, o por lo menos usted creyó hacerlo. Ahora que ha experimentado a Cristo, usted tiene un nuevo maestro y el llamado constante de las Escrituras es que usted abrace su autoridad, o sea, la autoridad de Cristo para establecer el plan de su vida. Vamos a leer la Escritura, dice, lea los siguientes pasajes de las Escrituras y escribe lo que le escriba, debería de haber dicho, lo que le enseñan acerca del proceso y los beneficios de morir a sí mismo. Entonces tenemos ahí en primer lugar, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice que hay que presentar los cuerpos en adoración. ¿Qué otro texto debemos de leer? Gálatas capítulo 5, versículos 22
al 26. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Y también vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Dice de la siguiente manera: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué enseñan estos versículos acerca del proceso y los beneficios de morir a nosotros mismos? Enseñan que en cuanto que nosotros, al igual que la semilla, cuando se siembra, debe de morir para que nazca la planta, el árbol, así también nosotros llevaremos mucho más fruto espiritual, si morimos a nosotros mismos. Así que, hermanos, nos conviene practicar el principio de morir a uno mismo. Seguir a Jesús como Señor significa morir a todo lo que queremos y procurar descubrir y obedecer todo lo que Él quiere. Significa que Cristo tiene la palabra final en los asuntos y direcciones de nuestra vida. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor, porque al final Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos entonces en la segunda parte de esta sesión, el estudio personal 2. Y el título es: Morir a uno mismo prepara para salir en misión. Dice: dedique un momento para revisar los asuntos más importantes que usted ha analizado hasta aquí en este estudio, refiriéndose a la misión, o sea, a todo el proceso que estamos viendo. En la sesión número 1, tanto en su primera como segunda parte, vimos que Jesucristo es nuestra salvación. Sus discípulos sirven como testigos de esa salvación. Debería de habernos quedado claro que debemos de ser testigos. En la sesión 2, Jesús vino a servir y librarnos. Jesús nos llama a servir a Dios y servir a los demás. También deberíamos de haber afianzado el principio de servicio. En la sesión 3, Jesús sufrió y se sacrificó. Jesús nos llama a sufrir y a sacrificarnos por los demás. Hacíamos un énfasis en una vida que no solamente está enfocada en el gozo, sino en el costo. En tener una vida de martirio por la causa de Jesucristo. Así que dice, usted puede ver el patrón que se ha desarrollado a lo largo de este estudio. Cada vez que Dios alcanza nuestro mundo para bendecirnos de alguna manera, Él nos llama no para amontonar esas bendiciones, sino para extenderlas a otros. ¿Cuáles son algunas de las principales maneras en las que Dios le ha bendecido? Yo diría que una de las bendiciones por los últimos años
es haber ganado cierta estabilidad en esta nación, haber logrado el estatus que me permite entrar y salir sin ningún problema, regresar a casa sin ninguna preocupación, porque el estatus ya es estable. Vamos a decir que eso es una bendición, y yo, en lugar de amontonarla, en lugar de reservármela como un beneficio personal, debo de ponerlo al servicio del reino de Dios donde quiera. Pero eso es algo que yo debo de intencionalmente practicarlo, no solamente tenerlo. Es una herramienta como muchas otras que yo podría contarles, pero no quiero acaparar el tiempo ni el espacio, sino que necesito que ustedes puedan participar también en la célula. ¿Qué pasos ha tomado para extender esas bendiciones a otros? Bueno, una de las maneras en que he llegado al convencimiento de que puedo participar y tener un mayor alcance ha sido a través de los recursos tecnológicos que hoy tenemos, a través de la internet, a través de las redes sociales. Eso no me excusa de poder ir a territorio donde haya necesidad y se requiera de mi participación. Muy probable en los próximos días, semanas, yo podría compartir con ustedes alguna otra herramienta. Pero ¿y en su caso? ¿Qué pasos ha tomado para extender esas bendiciones a otros? Este mismo principio es cierto para la bendición y responsabilidad que hemos descrito en esta sesión como morir a uno mismo. Hemos visto que morir a uno mismo nos ayuda a mantenernos concentrados en Dios y tenerlo a Él como nuestra prioridad principal. El apóstol Pablo nos recuerda este principio en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo se conectan estos versículos con el concepto de morir a uno mismo? Ok, yo muero a mis deseos, pero abrazo los deseos de Dios. Ya que Cristo resucitó, murió y resucitó, para que los que en Él creen, dice la Escritura, ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó de los muertos. Mi perspectiva, mi proyección, mi visión, mi manera de ver la vida debería de estar afectada por este pensamiento. Dice, pero debemos recordar que el propósito de morir a uno mismo va más allá de sencillamente beneficiarnos a nosotros mismos. Realmente, cuando nos situamos en armonía con Dios, nos unimos a Él en su misión para redimir el mundo. Observe cómo Pablo continuó su línea de pensamientos ahí mismo en 2 de Corintios 5, 16 al 20. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando y nos encargó, Cristo reconciliando consigo al mundo, disculpen, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No se equivoque, morir a uno mismo es una bendición increíble.
¿Ha considerado el privilegio que es vivir como una nueva criatura? Saber que su viejo ser ha muerto y que han venido nuevas cosas. Usted se ha reconciliado con Dios. Una vez más, usted vuelve a ser parte de su reino. Por tanto, hay que esforzarse para evitar acaparar esa bendición. Como discípulo de Jesucristo, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Desde luego no tenemos la habilidad ni la autoridad para reconciliar a la gente con Dios. Solo Él puede lograr esto. Sin embargo, Él nos ha reclutado para que ayudemos en el proceso, sirviendo como representantes del Evangelio. Para usar la frase de Pablo, somos embajadores de Cristo y tenemos un rol específico en proclamar las buenas nuevas de la salvación. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A ver, esta inquietud, ¿qué tan confiado se siente en su papel como embajador de Cristo? Del 1 al 10, donde 1 significa no confiado y 10 muy confiado. ¿Qué tan confiado usted se siente en ese rol? ¿Qué tan bien lo ha desempeñado? Como siempre, no quiero ser presumido. Yo diría que quizás cercano al 7. Quizás estoy siendo muy benévolo conmigo mismo, pero creo estar haciendo algo en la reconciliación del hombre o del mundo con Dios. ¿Qué pasos específicos puede dar para ser más activo en proclamar el mensaje del Evangelio durante esta semana? Obviamente, hermanos, hay que ser más intencional, hay que estar donde está la gente, hay que ir donde la gente va y no quedarnos en esos lugares, acaso sean lugares poco adecuados para la vida espiritual, pero alguien tiene que ir y predicarles el Evangelio. Por lo tanto, necesitamos tomar acciones esta semana, quizás pensando en un amigo, en un familiar que no conoce de Jesús y poder llamarle y testificarle una vez más, una visita, de alguna manera que sea intencional. Hemos visto entonces la sesión 4B o finalizando la segunda parte, nosotros morimos con Cristo. Morir a uno mismo es el primer paso para seguir a Jesús. La misión, uniéndonos a Dios en su obra. Espero que esta lección haya abonado, sea un estímulo para que nos unamos a Dios en su obra. Mi participación llega hasta aquí. Le paso el tiempo y el control al líder de la célula para que continúen disfrutando de este tiempo juntos. Que Dios me lo bendiga.